Mi madre sonrió antes de que la doctora terminara de explicar cómo podría morir mi hija. La doctora Elena Sáenz nunca dijo que Iris se iría exactamente 7 días a partir del martes. Dijo que si el corazón de mi hija de 12 años seguía debilitándose al mismo ritmo, y si el tratamiento continuaba sin hacer nada, podríamos tener tan poco como una semana. El corazón de Iris ya no respondía de manera consistente al tratamiento que la había estabilizado antes. La doctora Sáenz se negó a darme una hora precisa. Una semana era solo una advertencia basada en la dirección en que se movían los números de Iris, no una hora programada de muerte. Entendí sus palabras, pero no podía hacer que se sintieran reales. Iris estaba despierta cuando regresamos a su habitación, aunque la medicación le pesaba en los párpados. Miró el monitor y preguntó si sonaba diferente porque había empeorado. Le dije que las máquinas eran ruidosas y le arropé la manta sobre los hombros, aunque ambas sabíamos que no había respondido a su pregunta. 4 horas más tarde, pidió agua con hielo. Tenía los labios secos, y el suave doble pitido sobre su cama se había metido tan profundamente en mi cabeza que el silencio se sentía peligroso. Llevé un vaso de papel vacío al pasillo y me dirigí hacia la sala de espera familiar. Mi madre y mi hermana menor estaban de pie a la vuelta de la esquina, cerca de la sala de consultas. Judith sostenía la mano de Estefanía entre las suyas. Por un tonto segundo, pensé que se estaban consolando mutuamente. Entonces mi madre sonrió. Por fin, susurró. En solo 7 días, su herencia de $1,8 millones será nuestra. Estefanía le apretó los dedos y le devolvió la sonrisa. Tomaré su dormitorio para Camilo. Puede quedarse con Rebeca cuando empiece la universidad. No necesitará guardar una habitación para Iris una vez que la niña se haya ido. La niña, fue como lo dijo. No Iris, no su nieta o sobrina, y no la niña que respiraba a través de una máscara a menos de 6 metros de distancia. El vaso de papel se colapsó en mi mano. Quería dar la vuelta a la esquina y hacer que repitieran cada palabra mientras me miraban. Quería que todos en ese pasillo oyeran cómo habían convertido el pronóstico de una niña en un calendario financiero. Entonces Estefanía bajó la voz. Salí después de la consulta y llamé a Costa Norte. Dijeron que el pago final de Velo de Enebro sigue programado. Una vez que reciban la notificación de que Iris se ha ido, la cláusula contingente entra en vigor. Judith asintió. Rebeca no estará en condiciones de discutir. No necesito que discuta, dijo Estefanía. Necesito que no se dé cuenta hasta que la reclamación ya esté abierta. Mi ira dejó de arder. Se volvió lo suficientemente fría como para poder pensar dentro de ella. No estaban simplemente esperando una tragedia. Estaban preparando el papeleo para una. Regresé a la habitación de Iris sin el agua. Abrió los ojos cuando me senté a su lado y miró hacia la puerta. Estaban llorando la abuela y la tía Estefanía. No, dije, apartándole el pelo de la frente. Fueron a por un café. Fue la primera mentira que le decía a mi hija en años. Se la dije porque su corazón ya soportaba más de lo que debía y no iba a poner la codicia de mi madre dentro de él también. Judith y Estefanía entraron en la habitación 10 minutos después con flores de la tienda de regalos del hospital. Mi madre llamó a Iris, cariño, 3 veces, aunque rara vez usaba esa palabra cuando Iris estaba sana. Estefanía preguntó si Camilo le había dicho alguna vez cuánto la admiraba. Iris las observaba con la expresión quieta y cuidadosa que usaba siempre que los adultos se esforzaban demasiado. Antes de irse, Judith tocó la barandilla de la cama de Iris. Pase lo que pase, tu vida aún puede significar algo para la familia. Me levanté antes de que Iris pudiera preguntar qué quería decir. Necesita descansar. Estefanía me estudió durante medio segundo de más. Bat siguió a nuestra madre al pasillo. Esperé hasta que las puertas del ascensor se cerraron y luego llamé a Amos Beltrán. Respondió al segundo timbre. El viento se movió a través del teléfono, seguido por el raspado de una pala contra la grava. ¿Está todo bien en el hospital? No, dije. Por favor, hazme un favor. Su voz cambió mientras me decía que se lo pidiera. Haz una copia de seguridad de todas las cámaras exteriores en Velo de Enebro y en mi casa. Guarda los registros de la puerta. Conserva cada albarán de entrega,
sobre de mensajería y orden de trabajo de contratistas. Si mi madre o Estefanía vienen, no les digas que he llamado. Después de una pausa, preguntó, ¿las dejo pasar por la puerta de servicio? Solo hasta donde sus papeles les permitan legalmente. Nada sale de aquí. Ni una planta, ni un archivo, ni una sola cosa de la habitación de Iris. ¿Qué estoy protegiendo? Miré a mi hija. Se había quedado dormida con una mano acurrucada sobre la manta como si se aferrara a algo que nadie más podía ver. La prueba de que todavía está aquí. Mi madre y mi hermana creían que tenían 7 días antes de que alguien pudiera detenerlas. Estaban equivocadas sobre la herencia, equivocadas sobre el dormitorio, y sobre todo, equivocadas sobre Iris. Antes de continuar, espero que te encuentres bien hoy. Quédate conmigo para ver lo que Amos encontró. Y por favor, suscríbete al canal si crees que ningún niño debería tener que ganarse la protección de las personas que se hacen llamar familia. Después de terminar la llamada, contacté a Pilar Díaz, la abogada especialista en fideicomisos que me había ayudado a entender la enmienda de Beatriz Mercader después de su muerte en enero. Le conté solo lo que había oído. No le dije que Estefanía había falsificado nada porque no tenía pruebas de ello. No le expliqué nuestra historia familiar. Repetí las palabras exactas, la ubicación exacta y el hecho de que Estefanía afirmó que ya había contactado a la fiduciaria Costa Norte. Pilar no se sorprendió ni prometió venganza. No las confrontes. No abras, muevas ni alteres nada relacionado con Velo de Enebro. Deja que Amos preserve lo que llegue y déjame contactar a Costa Norte. ¿Realmente pueden tomar la herencia si ella muere esta semana? Solo si Iris muere antes de la fecha de determinación escrita en el fideicomiso. Pilar dijo que esa fecha no es el próximo martes. Es el 25 de abril a las 5 de la tarde, hora del este. Miré el calendario del hospital. Era el 14 de abril. Eso es dentro de 11 días. Sí. Si Iris está viva a esa hora exacta, el pago final va a su subfideicomiso protegido. No importa si el banco termina de procesarlo más tarde. Si ella muere antes de esa hora, Judith y Estefanía se convierten en las beneficiarias contingentes, una mitad cada una. Entonces, están tratando la estimación de la doctora Sáenz como un atajo. Puede ser, dijo Pilar. Pero desear que ocurra una condición y presentar una reclamación de que ya ocurrió son cosas muy diferentes. Déjame averiguar con cuál de las dos estamos lidiando. Escribí un relato de la conversación del pasillo desde la silla junto a Iris, deteniéndome cada vez que se movía. Cuando terminé, Pilar me dijo que notificaría al fiduciario que Iris estaba viva y hospitalizada, y luego solicitaría la preservación de cada llamada, mensaje y reclamación conectada a su nombre. Judith me envió un mensaje de texto antes de la medianoche. Tu hermana y yo solo intentamos prepararnos. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Puse mi teléfono boca abajo. Su definición de preparación ya había incluido el dinero y el dormitorio de mi hija. Ya no estaba dispuesta a imaginar qué más podría incluir. Iris se despertó brevemente y pidió el agua que había olvidado. Llené un vaso nuevo, la ayudé a tomar 2 pequeños sorbos y me disculpé. Me dedicó una sonrisa cansada. Siempre vuelves, murmuró. Las palabras casi me rompieron porque esa era la promesa subyacente a todo entre nosotras. Había vuelto después de cada escáner, viaje en ambulancia y pesadilla de que otra familia había decidido no quedarse con ella. Volvería ahora, incluso si tuviera que pasar por encima de mi propia familia para hacerlo. A las 8:17 de la mañana siguiente, Amos llamó. He firmado la recepción de un sobre de entrega urgente de Costa Norte, dijo. No lo he abierto. ¿A quién va dirigido? Vivero Velo de Enebro. Atención, procesamiento de beneficiario contingente. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué dice el registro de entrega? El papel crujió al otro lado. Cuando respondió, su voz había perdido toda calidez. Verificación de beneficiaria fallecida. Iris López. Me volví hacia la cama. Iris seguía respirando bajo la pálida luz de la mañana, mientras que en algún lugar fuera de esa habitación, alguien ya había informado de su muerte. Amos me envió una fotografía del sobre sin abrir mientras yo estaba sentada junto a la cama de Iris.
La etiqueta del mensajero mostraba la dirección de Velo de Enebro, el número de seguimiento y las palabras, verificación de beneficiaria fallecida, debajo del nombre de mi hija. Amos lo había colocado en el escritorio de roble lleno de cicatrices de la antigua oficina de Beatriz Mercader, exactamente donde ella solía clasificar las facturas de semillas con un lápiz metido en su pelo plateado. La vista de ese escritorio me transportó 6 años atrás, a la primera tarde que llevamos a Iris a Velo de Enebro. Tenía 6 años entonces y todavía llevaba su abrigo en interiores cada vez que visitábamos un lugar nuevo. No importaba que el invernadero estuviera lo suficientemente cálido como para empañar las ventanas. Mantener el abrigo puesto significaba que podía irse rápidamente si un adulto cambiaba de opinión sobre ella. Tomás y yo habíamos elegido acoger a una niña mayor porque sabíamos con qué frecuencia los niños que ya no eran pequeños eran pasados por alto. Nunca le dijimos a Iris que era afortunada. Nunca le pedimos que nos llamara mamá o papá. Le dimos una habitación, la inscribimos en la escuela y esperamos a que la confianza se convirtiera en algo que pudiera sentir en lugar de algo que los adultos prometían. Durante meses, mantuvo una pequeña bolsa de viaje debajo de su cama. Cada noche, todas sus camisetas estaban dobladas dentro de ella. Cuando quiso pegar un dibujo en la pared, preguntó si la pintura pertenecía a la casa o a nosotros. Tomás le dijo que la pared pertenecía a la persona que dormía a su lado, pero aún así solo usó un trozo de cinta adhesiva. Beatriz se dio cuenta de esas cosas sin hacer que Iris las explicara. En esa primera visita a Velo de Enebro, no le preguntó si Iris sabía algo sobre plantas. Le entregó un par de guantes de tamaño infantil y señaló una mesa de picnic detrás del invernadero de propagación. Nadie tiene que demostrar que pertenece a un lugar antes de almorzar, dijo. Puedes ayudar después de comer si te apetece. Iris mantuvo su abrigo puesto durante medio sándwich. Luego se lo quitó y lo dobló a su lado. Así era Beatriz. Era la tía de mi madre, 22 años mayor que Judith y más difícil de impresionar que nadie que yo conociera. No se volvió blanda con Iris. La corregía cuando tiraba de una etiqueta con demasiada fuerza o se acercaba demasiado a un injerto nuevo. Lo que le dio a mi hija fue mejor que la indulgencia. Le hablaba directamente, como si una niña de 6 años mereciera la verdad sin que la hicieran sentir pequeña. Iris adoraba el vivero porque nada allí se esperaba que permaneciera sin cambios. Una vez vio a Amos podar un joven a Melanchier y preguntó por qué alguien cortaría algo que quería mantener vivo. Para ayudarlo a soportar su propio peso, respondió Beatriz. Iris pensó en eso durante una semana entera. A medida que crecía, recordaba los nombres de los trabajadores de temporada y cuál de ellos tenía una hija que estudiaba enfermería. Sabía que Amos tomaba su café sin azúcar. Preguntaba por los sistemas de raíces, no por los precios. Cuando los donantes o compradores recorrían la propiedad, ella se deslizaba hacia los bancos de trasplante en lugar de hacia los especímenes raros que Beatriz exhibía para los visitantes. Beatriz eligió a Iris como la beneficiaria principal del pago final de Velo de Enebro debido a ese vínculo, pero no porque Iris hubiera actuado para conseguirlo. Ya la había tratado como familia antes de que existiera la enmienda. Su enmienda de 2023 transfirió ese pago a Iris, pero no reescribió todas las ramas del fideicomiso que Beatriz había creado en 2018. La antigua cláusula familiar de respaldo permaneció en vigor si Iris moría antes de la fecha de determinación, razón por la cual Judith y Estefanía eran las siguientes en la línea. Pilar me explicó más tarde que Beatriz me había dejado deliberadamente fuera de esa cláusula de respaldo para que nadie pudiera afirmar jamás que me beneficiaba de perder a mi hija. Beatriz sabía que mi madre y Estefanía resentían su elección. Había confundido el resentimiento con algo más pequeño que el peligro. Mi madre y Estefanía nunca entendieron la diferencia. Decían que Beatriz había sido influenciada por mí. Estefanía se quejó una vez de que ninguna niña de 12 años podría administrar 1,8 millones de dólares, como si Beatriz hubiera planeado entregarle a Iris un cheque y las llaves de un coche. Judith dijo que Camilo era quien podía llevar adelante el nombre de la familia. Lo dijo durante la última cena de acción de gracias de Beatriz, mientras Iris estaba sentada lo suficientemente cerca como para oír cada palabra. Camilo había bajado la mirada a su plato. Unos minutos más tarde, le preguntó a Estefanía si el depósito para la estatal de Brackenridge vencía antes de la graduación. Su madre sonrió demasiado rápido. Tu cuenta de inversión se está trasladando a una nueva plataforma.
Todo está gestionado. Judith preguntó inmediatamente a Beatriz sobre la salsa de arándanos. La conversación cambió tan bruscamente que me di cuenta, pero no entendí por qué en ese momento. Supuse que a Estefanía le avergonzaba hablar de dinero delante de nosotros. Tomás murió 4 años después de que adoptáramos a Iris en noviembre de 2024. Un aneurisma cerebral se lo llevó antes de que ninguno de los dos tuviera tiempo de entender que una mañana ordinaria se había convertido en la última. Esa noche, Iris volvió a meter su ropa en la bolsa de viaje. No me dijo que planeaba irse. Simplemente colocó la bolsa debajo de su cama y empezó a preguntar si yo podía pagar la casa sola, si su escuela estaba demasiado lejos de mi trabajo y si los niños podían ser devueltos después de una adopción si uno de los padres moría. Mantuve su habitación exactamente donde estaba. La mantuve en la misma escuela y continuamos con nuestros fideos de los viernes, incluso cuando ninguna de las dos podía comer mucho. La estabilidad no curaba el duelo, pero le daba al duelo un lugar seguro donde sentarse. Nuestra casa estaba en una parcela separada junto a Velo de Enebro, lo suficientemente cerca como para compartir el antiguo camino de servicio, pero legalmente dividida del vivero. Por eso Amos podía supervisar la puerta del vivero y aún así llegar a nuestra casa en minutos cuando algo iba mal. Beatriz se convirtió en parte de esa estabilidad. Tomás había ayudado una vez a rediseñar el sistema de riego de Velo de Enebro, así que después de su muerte, Iris continuó visitando a Amos y Beatriz sin sentir que estaba invadiendo el lado de mi familia. Podía hacerle a Beatriz preguntas difíciles porque Beatriz nunca respondía con lástima. Cuando Beatriz vendió la mayor parte de Velo de Enebro en octubre de 2025, eligió a un grupo de conservación de plantas nativas en lugar del mejor postor. La venta se pagó en etapas. Los $1,8 millones finales no se liberarían hasta el 25 de abril de 2026, después de que el comprador confirmara la inspección ambiental, el inventario de plantas, los registros de cría y el stock de plantas madre protegidas que figuraban en el acuerdo. Hasta entonces, esos activos retenidos debían permanecer exactamente donde estaban. Las plantas madre, el equipo seleccionado y los registros de derechos de variedad pertenecen al fideicomiso durante el periodo de cierre. La mayoría pasaría al comprador después. Ninguno de ellos pertenecía a Estefanía. Amos había sido nombrado custodio del sitio porque conocía cada cerradura de invernadero, envío y hoja de inventario. Por eso el correo oficial del fideicomiso todavía se enviaba a la dirección operativa registrada de Velo de Enebro. También era por eso que la persona que informó de la muerte de Iris había querido que el sobre se enviara allí. Pensaron que un jardinero firmaría por él y lo pondría en una pila. Pilar llamó mientras yo todavía miraba la fotografía de Amos. Había hablado con Eliana Castro, la oficial principal de fideicomisos en Costa Norte. Dile a Amos que no abra nada, dijo. Debería fotografiar el sobre donde lo recibió. Conservar el registro del mensajero y mantenerlo seguro. Ya lo ha hecho. Bien. Eliana confirmó que el sobre se generó después de una llamada de notificación de fallecimiento ayer. Miré a Iris. Estaba dormida, su rostro pálido contra la almohada. ¿Eso significa que alguien puede tomar el dinero? No. Si Iris está viva a las 5 de la tarde del 25 de abril, Costa Norte coloca el pago en el subfideicomiso protegido que Beatriz creó para su futuro. Judith y Estefanía no reciben nada. La estructura sonaba como Beatriz. No le había dado a Iris un premio. Había construido una cerca alrededor de un futuro que no se debería esperar que una niña defendiera sola. Pilar continuó, explicando que los activos retenidos del vivero también debían permanecer intactos hasta el cierre. Mover las plantas madre o los registros podría poner en peligro la venta misma. Entonces, el sobre es parte de una reclamación. Es una solicitud de verificación. Costa Norte todavía requiere pruebas certificadas y una revisión adicional. La llamada no transfirió nada. Creó un registro. Pregunté si Eliana sabía quién había llamado. Hubo un breve silencio antes de que Pilar respondiera. Costa Norte preserva los datos de las llamadas entrantes. La notificación provino del número de la oficina principal de la compañía de consultoría universitaria de Estefanía. La habitación pareció estrecharse a mi alrededor. Pilar añadió, la persona que llamó también pidió que el paquete del beneficiario sucesor se enviara a Velo de Enebro en lugar de a tu casa.
Estefanía no había elegido el vivero por accidente. Lo había elegido porque creía que Amos vería un sobre, no una prueba. El hecho de que la llamada hubiera venido de la oficina de Estefanía debería haberme sorprendido. En cambio, encajó junto a todo lo que había oído en el pasillo del hospital. Mi hermana no había malinterpretado un documento legal ni había llamado a Costa Norte para hacer una pregunta inocente. Alguien que usaba el número principal de su compañía había informado de la muerte de mi hija viva. Pilar me pidió que no contactara a Estefanía. Costa Norte estaba preservando el registro de la llamada, pero Eliana Castro no podía liberar la grabación completa hasta que el equipo de fraude del fideicomiso completara su revisión inicial. ¿Puede confirmar lo que dijo la persona que llamó?, me dijo Pilar. Se informó que Iris falleció ayer por la mañana. La persona que llamó solicitó el paquete del beneficiario sucesor y pidió que se enviara a Velo de Enebro. Miré el reloj sobre la cama de Iris. Ayer por la mañana, mi hija había estado lo suficientemente despierta como para quejarse de que la gelatina del hospital sabía a sobremojado. La notificación abrió un expediente de reclamación y pausó la revisión de la distribución final. No cambió al beneficiario. Judith y Estefanía no pueden recibir nada sin una prueba de defunción certificada, verificación de identidad y aprobación bajo los términos del fideicomiso. Entonces, fallaron. Crearon un registro, corrigió Pilar suavemente. Eso puede volverse más importante que si su primer intento funcionó. Costa Norte necesitaba confirmación de que Iris estaba viva, pero Pilar fue cuidadosa sobre cómo la proporcionamos. No envió registros médicos ni detalles sobre la condición de Iris. Con mi autorización por escrito, la oficina de la doctora Sáenz proporcionó una declaración limitada confirmando que Iris López estaba viva y actualmente ingresada bajo mi cuidado como su madre legal. A primera hora de la tarde, Eliana marcó la reclamación como disputada y potencialmente fraudulenta. Los $1,8 millones permanecían asegurados. No se procesaría ningún cambio de beneficiario mientras Costa Norte revisara la llamada, la solicitud de mensajería y cualquier documento presentado bajo el nombre de Iris. El dinero estaba a salvo por el momento. Iris no. Su presión arterial había caído 2 veces esa mañana. La doctora Sáenz ajustó una medicación y ordenó otro escáner. Me senté junto a la cama mientras una enfermera revisaba la vía en el brazo de Iris, tratando de no dejar que mis ojos se desviaran constantemente hacia el monitor. Pareces enfadada, dijo Iris después de que la enfermera se fuera. Estoy preocupada. Esa es tu cara de preocupada con cejas extra. Su voz era débil, pero la broma era suya. Le toqué la mejilla y le dije que era observadora. No le dije que su tía había informado de su muerte mientras ella todavía se burlaba de mí. Judith y Estefanía llegaron poco después de las 3. Mi madre llevaba un cuaderno azul pálido con una cinta atada alrededor. Estefanía trajo una bolsa de papel de la panadería favorita de Iris, aunque a Iris no se le permitía comida sólida desde la noche anterior. Judith colocó el cuaderno en la mesita de noche. Letras doradas en la portada decían, mis deseos y recuerdos. Pensé que esto podría ayudarte a poner por escrito cualquier cosa importante, dijo. Cosas que quieres que la gente recuerde. Regalos especiales, mensajes para la familia. Aparté el cuaderno de la mano de Iris. No está escribiendo un testamento. No es un papeleo legal, respondió Judith. Su tono era paciente, como si yo fuera la que estaba haciendo que la habitación se sintiera incómoda. Se trata de darle paz. Estefanía abrió la bolsa de la panadería y dejó que el olor a canela llenara una habitación donde Iris no podía comer. Camilo atesoraría cualquier cosa que ella quisiera que tuviera. Siempre se ha preocupado por ella. Iris miró la bolsa y luego a su tía. ¿Por qué todos siguen hablando de Camilo? La sonrisa de Estefanía se tensó. Porque la familia piensa en las personas que continúan después de nosotros. ¿Continuar qué? Las oportunidades que no llegamos a usar, dijo Judith. Me levanté y recogí el cuaderno. Esta visita ha terminado. Mi madre pareció ofendida. Vinimos a consolarla. Trajiste un libro para los últimos deseos menos de 24 horas después de que su doctora me diera una estimación. No le preguntarás sobre dinero, pertenencias, su habitación, Camilo, o qué pasa si muere.
Estefanía se cruzó de brazos. Estás convirtiendo algo amable en algo feo. Abrí la puerta y la sostuve hasta que se fueron. Judith se detuvo a mi lado, bajando la voz para que Iris no la oyera. No puedes protegerla de la realidad. No, pero puedo protegerla de las personas que intentan usarla. El rostro de mi madre se endureció. Siguió a Estefanía por el pasillo sin despedirse de Iris. Después de que la puerta se cerró, tiré la bolsa de la panadería y guardé el cuaderno dentro de un armario. Iris me observó hasta que volví a la silla a su lado. La tía Estefanía solo visita cuando quiere hablar de Camilo, dijo. Está en problemas. No podía contarle sobre el falso informe de defunción, pero no volvería a mentir. Hay adultos tratando de tomar decisiones sobre dinero que pertenece a tu futuro. No necesitas resolver eso. No necesitas prometerle nada a nadie mientras estás enferma. Iris jugueteó con el borde de la manta. Si de verdad me muero, no quiero que castiguen a Camilo porque su mamá es rara con el dinero. La gentileza de eso dolió más de lo que lo habría hecho la ira. Incluso ahora, estaba tratando de hacer que su desaparición fuera útil. Tomé su mano con cuidado, evitando el sensor en su dedo. Si ese día llega, decidiremos con amor. Pero estás viva. Nadie puede dividir tu futuro mientras todavía estás luchando por él. ¿Y si quiero ayudarlo? Entonces debería ser tu elección, hecha cuando nadie esté de pie junto a tu cama de hospital esperando una respuesta. Ella asintió, pero sus ojos permanecieron en nuestras manos unidas. No quiero que la gente piense que fui egoísta. Tienes 12 años y estás luchando por seguir viva. Conservar tu propio futuro no es egoísta. Una enfermera entró para revisar la presión arterial de Iris. Mientras trabajaba, pedí hablar con la enfermera jefa en privado. Le expliqué que Judith y Estefanía habían presionado a Iris para que discutiera sobre dinero y últimos deseos mientras estaba gravemente enferma. El hospital no necesitaba detalles sobre el fideicomiso. Necesitaba saber que 2 visitantes estaban ejerciendo presión financiera sobre una paciente menor de edad. Judith y Estefanía fueron eliminadas de la lista de visitantes sin restricciones. No podían entrar en la habitación de Iris sin que yo estuviera presente y sin la aprobación del puesto de enfermería. Cuando regresé, Iris se había quedado dormida. Me senté a su lado y me pregunté cuántas veces había confundido el acceso con el amor. Había permitido que mi madre y mi hermana entraran en nuestras vidas porque creía que incluso los parientes imperfectos le daban a Iris raíces. En cambio, la había hecho permanecer en silencio mientras medían si merecía el mismo terreno que Camilo. Mi teléfono vibró cerca del atardecer. Amos había enviado 2 órdenes de trabajo escaneadas y las cadenas de correos electrónicos relacionadas. 2 semanas antes, después de que le dijera a la familia que el tratamiento actual de Iris estaba perdiendo efectividad, Estefanía se había puesto en contacto con una empresa que transportaba material de vivero maduro. Nadie había hablado en términos de días. Entonces solo había pedido un presupuesto y sus fechas disponibles más próximas, lo que demostraba preparación, pero aún no un plan completado. La orden confirmada era diferente. A las 5:42 de la tarde del 14 de abril, menos de una hora después de que la doctora Sáenz explicara el pronóstico de 7 días, Estefanía había contratado a un equipo para la mañana del 21 de abril. La descripción decía, verificar el inventario retenido del vivero tras la transición de beneficiaria. La segunda orden de trabajo provenía de una empresa de mudanzas residenciales. Estefanía había solicitado un presupuesto 2 semanas antes para vaciar un dormitorio y trasladar propiedades en cajas a un almacén. A las 5:49 de la tarde del 14 de abril, confirmó la misma fecha. Bajo, descripción del trabajo, había escrito, despejar la habitación de Iris para Camilo López antes del trimestre de verano cerca de la Universidad Estatal de Brackenridge. Camilo tenía 17 años. Nunca había pedido vivir en mi casa, y no sabía que su madre le había asignado la habitación de mi hija. Miré de nuevo las marcas de tiempo. El plan no había comenzado cuando Judith sonrió en el pasillo. Ese fue solo el primer momento en que lo vi. Habían estado esperando una razón para presionar, enviar. Las órdenes de trabajo confirmadas permanecieron abiertas en mi teléfono mientras la presión arterial de Iris caía por segunda vez esa noche.
Estefanía había contratado a ambos equipos menos de una hora después de oír que a mi hija podría quedarle solo 7 días de vida. No había esperado una segunda opinión médica, un cambio en el tratamiento, ni siquiera que cayera la noche antes de asignar la habitación de Iris y la propiedad de Beatriz a otras personas. Quería llamarla y obligarla a explicar cada línea. En cambio, puse mi teléfono boca abajo cuando las enfermeras entraron. Una de ellas ajustó la medicación que sostenía el corazón de Iris, mientras que otra revisó la vía en su cuello. El monitor cambió de su familiar doble pitido a una advertencia más aguda que me revolvió el estómago. La doctora Sáenz entró poco después de la medianoche. Estudió el último escáner y los resultados de sangre antes de acercar una silla a la mía. Los medicamentos todavía están apoyando su circulación, dijo. Pero no están cambiando el proceso que ataca su corazón. Su función cardíaca ha vuelto a disminuir. ¿Qué significa eso esta noche? Significa que la vigilamos minuto a minuto. También significa que quiero discutir una opción que no estaba disponible cuando hablamos ayer. Un especialista en inmunología se unió a nosotros a primera hora de la mañana siguiente. No presentaron el tratamiento como un rescate que esperaba convenientemente detrás de la siguiente puerta. El fármaco era una terapia inmunomoduladora con datos limitados en adultos y solo un pequeño número de usos pediátricos que involucraban diferentes condiciones subyacentes. Iris tenía un patrón de biomarcadores que hacía creer a los médicos que podría interrumpir la inflamación que dañaba su corazón, pero nadie podía predecir si su cuerpo respondería. La doctora Sáenz explicó que el fabricante había aceptado en principio liberar una dosis de un centro de tratamiento regional. El hospital todavía tenía que solicitar una autorización de emergencia para un solo paciente a la FDA, completar el consentimiento informado, notificar a la Junta de Revisión Institucional y organizar el transporte. Incluso si todas las aprobaciones llegaban, el fármaco no llegaría a Iris hasta dentro de 24 a 36 horas. ¿Qué pasa si no hacemos nada?, pregunté. La doctora Sáenz no suavizó su respuesta. Continuamos con el soporte actual, pero basándome en la dirección de sus números, no espero que revierta el declive. ¿Qué pasa si el nuevo fármaco empeora las cosas? Podría tener una reacción severa a la infusión. Podría aumentar su riesgo de infección o dañar su hígado. La monitorearíamos de cerca, pero no puedo prometer que podríamos revertir cada complicación. ¿Están tratando de curarla o de ganar tiempo? En esta etapa, nuestro primer objetivo es detener el ataque inmune el tiempo suficiente para que su corazón recupere algo de función. Eso puede crear tiempo. Si se convierte en recuperación, no lo sabemos. Había pasado el día anterior aprendiendo cuán rápido mi familia podía convertir la incertidumbre en propiedad. Me negué a hacer lo mismo a la inversa. No llamaría a una posibilidad un milagro simplemente porque necesitaba uno. Le pedí a la doctora Sáenz que le explicara el tratamiento a Iris en un lenguaje que pudiera entender. Mi hija tenía 12 años, estaba asustada y agotada, pero la elección concernía a lo que su cuerpo podría tener que soportar. Quería que su voz se incluyera sin hacerla responsable de consolarme. Cuando Iris se despertó, la doctora Sáenz le dijo que el medicamento podría ralentizar la parte de su sistema inmunológico que dañaba su corazón. También le explicó que podría hacerla sentir peor antes de que alguien supiera si estaba ayudando. ¿Peor como vomitar?, preguntó Iris. Posiblemente. Puedes tener fiebre, escalofríos, dolor o dificultad para respirar durante la infusión. ¿Podría morir por eso? La doctora Sáenz hizo una pausa antes de responder. Hay un riesgo serio. También hay un riesgo serio si continuamos exactamente como estamos. Iris me miró. ¿Qué quieres tú? Te quiero aquí, dije. Pero quererte aquí no me da derecho a fingir que esto es fácil. ¿Y si lo intento y no funciona? Entonces no significa que fracasaste. Sus ojos se llenaron, aunque parpadeó antes de que las lágrimas pudieran caer. ¿Estarías decepcionada de que hice todo más difícil para nada? La pregunta atravesó cada llamada legal y orden de trabajo en mi teléfono. Iris seguía pensando como la niña de 6 años que había mantenido su ropa empacada porque creía que el cuidado tenía que producir un retorno. Me incliné más cerca. Amarte no es un contrato. No me debes un resultado por quedarme a tu lado. Volvió su rostro hacia la ventana.
La lluvia trazaba finas líneas en el cristal, y por un momento, los únicos sonidos eran el monitor y el suave susurro del oxígeno. Beatriz conservó ese arbolito después de que todos dijeran que estaba muerto, murmuró Iris. Recordé el arce japonés detrás del invernadero de propagación. Una primavera, sus ramas permanecieron desnudas mucho después de que las otras hubieran brotado. Un comprador le dijo a Beatriz que lo quitara antes de una visita porque hacía que el vivero pareciera descuidado. Beatriz había raspado una pequeña sección de corteza cerca de la base y encontró tejido verde debajo. Le dijo a Iris que la esperanza no significaba fingir que un árbol enfermo estaba sano. Significaba comprobar si las raíces todavía estaban vivas antes de decidir que no quedaba nada por salvar. Iris miró de nuevo a la doctora Sáenz. Si todavía hay una raíz, quiero que la comprueben. Su voz temblaba. No era valiente, y no necesitaba serlo. Eligió el tratamiento mientras tenía miedo. El día siguiente pasó en fragmentos medidos por aprobaciones. El fabricante confirmó la liberación del fármaco. El médico de la FDA autorizó el uso de emergencia a través del canal de urgencia del hospital. La doctora Sáenz revisó el formulario de consentimiento conmigo línea por línea, y el hospital documentó su notificación requerida a la IRB. Un mensajero médico trajo la dosis del centro regional a última hora del 17 de abril. Mientras esperábamos, Pilar llamó con una actualización de Costa Norte. Judith y Estefanía habían presentado una reclamación formal de muerte de beneficiario contingente después de la llamada telefónica original. Ambas la firmaron, dijo Pilar. ¿Qué firma usaron por mí? No usaron la tuya. Firmaron con sus propios nombres. El documento afirmaba que habían sido informadas de manera fiable de que Iris López había fallecido y que tenían derecho a abrir el proceso de beneficiario contingente. Habían completado los formularios a través de un notario en línea remoto de Pensilvania. La plataforma había preservado sus verificaciones de identidad, direcciones IP, marcas de tiempo y el vídeo de la sesión notarial. ¿Juraron que estaba muerta?, pregunté. Bajo pena de perjurio, dijo Pilar. Crearon esta evidencia ellas mismas. Miré a través de la puerta de cristal a Iris mientras el equipo de farmacia preparaba la infusión. Mi madre y mi hermana habían creído que evitar mi firma las protegía. En cambio, habían adjuntado sus propios nombres, rostros, dispositivos y voces a una declaración que sabían que era falsa. Le dije a Pilar que preservara todo y terminé la llamada antes de que Iris viera la ira en mi rostro. La infusión comenzó poco después de las 6. En la primera hora, Iris desarrolló fiebre. Sus dientes castañeteaban bajo mantas calientes y aparecieron manchas rojas e irritadas a lo largo de su cuello. Las enfermeras ralentizaron la medicación mientras la doctora Sáenz trataba la reacción y vigilaba su respiración. Sostuve la mano de Iris mientras susurraba que odiaba el medicamento. Lo sé, dije. Tienes permitido odiarlo. Nada mejoró esa noche. Sus números cardíacos no subieron. La fiebre continuó, y el nuevo fármaco parecía menos una esperanza que una cosa más que la estaba lastimando. Cerca del amanecer, Amos llamó. Me alejé solo hasta la pared de cristal fuera de la habitación de Iris, donde todavía podía ver su cama. Un hombre llamado Germán Piquer hizo que un tasador me contactara, dijo Amos. Quieren acceso a Velo de Enebro para inspeccionar equipos, plantas madre e inventario retenido. ¿Está Germán conectado con Costa Norte o con el comprador? No según ningún archivo que tenga. El tasador dijo que Germán es un prestamista privado. Estefanía le dijo que está a punto de controlar los activos. Miré a Iris a través del cristal. Mi hermana no solo había planeado en torno a la muerte de mi hija. Ya le había ofrecido a alguien un futuro que nunca le había pertenecido. La llamada del tasador le dio a Amos otra razón para tratar cada objeto en Velo de Enebro como evidencia en lugar de propiedad esperando a ser movida. Fotografió el sobre de entrega urgente exactamente donde el mensajero se lo había entregado, registró el número de seguimiento y la hora de entrega, y luego lo colocó dentro del gabinete de inventario cerrado con llave en la oficina de Beatriz. El registro de acceso mostraba su nombre, la hora y la razón por la que se había abierto el gabinete. Velo de Enebro seguía siendo la dirección administrativa registrada del fideicomiso porque la venta no se había cerrado.
Costa Norte no había enviado el sobre allí porque la persona que llamó fuera libre de elegir un escondite. La dirección ya formaba parte del archivo de cierre, y con solo 10 días restantes, el fiduciario había utilizado la entrega urgente. Amos estaba autorizado a aceptar correo operativo para la propiedad. No estaba autorizado a abrir documentos concernientes a un beneficiario, y siguió esa línea exactamente. Pilar organizó una videollamada con Amos y Eliana Castro de Costa Norte. Me uní desde la pequeña sala de consultas familiares junto a la unidad de Iris, manteniendo la puerta de cristal abierta para poder ver a cualquiera que entrara en su habitación. Amos posicionó su teléfono sobre el escritorio. Eliana verificó el número de seguimiento, el estado del sobre y el sello antes de indicarle que lo abriera ante la cámara. Dentro había una solicitud formal de pruebas adicionales de defunción, documentos de identidad para los beneficiarios contingentes e instrucciones para completar la revisión del sucesor. La carta de presentación declaraba que Costa Norte había abierto la reclamación después de recibir la notificación de que Iris López había fallecido. Ver esas palabras impresas en papel con membrete del fideicomiso me afectó de manera diferente a oírlas por teléfono. Un extraño dentro de una institución financiera había escrito el nombre de mi hija junto a la palabra, fallecida, porque mi madre y mi hermana lo habían puesto allí deliberadamente. El paquete no había transferido la herencia. No había convertido a Judith o Estefanía en dueñas de Velo de Enebro. Era solo una solicitud de verificación, pero demostraba que su conversación en el hospital ya se había convertido en una reclamación oficial. Eliana le pidió a Amos que sostuviera cada página bajo la cámara mientras ella confirmaba el recuento de documentos. La etiqueta de respuesta dirigía el paquete completado de vuelta al Centro de Procesamiento Seguro de Costa Norte. Una anotación indicaba que la persona que llamó originalmente había solicitado específicamente la entrega a Velo de Enebro porque la familia estaba manejando los asuntos finales desde la propiedad. ¿Les dijeron que estaban en el vivero?, pregunté. Eliana negó con la cabeza. Representaron a Velo de Enebro como la dirección administrativa familiar apropiada. Nuestro sistema aún requería pruebas certificadas antes de cualquier determinación. Pilar le dijo a Amos que devolviera las páginas al sobre y asegurara todo en el mismo gabinete. Costa Norte enviaría un mensajero afianzado para recogerlo como parte de la revisión de fraude. Menos de una hora después, Estefanía lo llamó. Amos no grabó la conversación. Escribió un relato contemporáneo tan pronto como terminó, anotando la hora, la duración y las frases exactas que podía recordar. Se lo leyó a Pilar antes de enviar una copia firmada. Estefanía comenzó diciendo que una carta familiar privada había sido entregada en Velo de Enebro por error. Le pidió a Amos que la pusiera dentro del antiguo cajón del escritorio de Judith hasta que alguien pudiera recogerla. Amos pidió el nombre del remitente y el número de seguimiento. Estefanía le dio el nombre de Costa Norte y los últimos 6 dígitos de la etiqueta del mensajero. El sistema automatizado de Costa Norte había enviado por correo electrónico ese número de seguimiento a la dirección utilizada cuando se abrió la reclamación. Su conocimiento de ello la vinculaba directamente a la solicitud y demostraba que había estado esperando el sobre. Amos le dijo que el documento ya había sido transferido a la custodia del administrador del fideicomiso. Eso no estaba literalmente completado aún, pero Eliana había asumido el control del material y le había instruido cómo preservarlo. La voz de Estefanía cambió. Le dijo que había trabajado para la familia Mercader demasiado tiempo como para olvidar quién le había pagado. Dijo que Velo de Enebro pronto volvería al control familiar y que los empleados que se hacían difíciles durante una transición rara vez conservaban sus puestos después. Amos respondió que el fideicomiso de Beatriz, no Estefanía, lo empleaba actualmente como custodio del sitio. Estefanía dijo, deberías pensar cuidadosamente en qué lado de la puerta quieres estar la próxima semana. Luego colgó. Cuando Amos leyó esa frase en voz alta, me lo imaginé de pie junto a la antigua puerta de servicio, escuchando a alguien que nunca había aprendido la diferencia entre heredar un nombre y ganarse la autoridad. Pilar le pidió que revisara el cronograma de activos retenidos antes de responder al tasador de Germán Piquer. Amos ya conocía la mayor parte de memoria, pero las categorías exactas importaban. Las plantas madre protegidas, los registros de cría, el equipo seleccionado, los archivos de variedades con licencia y los suministros inventariados específicos seguían siendo propiedad del fideicomiso hasta el cierre. La mayoría se transferiría al comprador conservacionista el 25 de abril. El resto se vendería o distribuiría.
Según el acuerdo, ninguno de esos artículos formaba parte de la herencia personal de Estefanía. Incluso si se activaba la cláusula contingente, recibiría una parte del pago final, no la propiedad de los activos operativos del vivero. La lista de inventario que Estefanía había enviado al tasador de Germán describía esos mismos activos como propiedad que pronto controlaría. Incluía equipo de invernadero, especímenes maduros y registros de cría que no tenía derecho presente ni futuro a ignorar. No solo exageró el valor de su herencia, dijo Pilar. Describió la propiedad del fideicomiso como si le perteneciera. Pregunté si Germán podría tomar algo si se había basado en esa descripción. No, Estefanía no puede dar a un prestamista derechos que no posee. Germán puede tener una reclamación contra ella si lo engañó, pero no tiene ningún gravamen sobre Velo de Enebro. Amos negó el acceso al tasador y envió a Germán un aviso por escrito identificando a Costa Norte como el contacto legal. No acusó a nadie de fraude. Simplemente declaró que no se había autorizado ninguna inspección y que ningún acreedor tenía derechos sobre la propiedad. El vivero estaba protegido. Mi casa aún no estaba tan segura como pensaba. Esa tarde, Amos revisó las grabaciones exteriores del día anterior. Judith había usado la llave de repuesto que una vez le di para emergencias y entró en mi casa mientras yo estaba en el hospital. La cámara frontal la mostró llegando sola. 20 minutos después, salió sosteniendo una cinta métrica y fotografió el ancho de la puerta principal, el giro del pasillo y la escalera. No había cámaras dentro del dormitorio de Iris. Amos nunca había instalado ninguna, y yo no habría querido que lo hiciera. Las grabaciones exteriores solo mostraban a Judith llevando varias cajas aplanadas de su coche a la casa, y luego regresando con fotografías en su teléfono. También se había dejado una entrega dentro del garaje. La caja contenía parte del nuevo escritorio que Estefanía había pedido. Una etiqueta de envío de papel en el exterior decía, Habitación Camilo. Llamé al cerrajero que había atendido la casa después de la muerte de Tomás. Por la noche, había desactivado el código de la cerradura inteligente de Judith. El cerrajero programó el reemplazo del cilindro de la puerta lateral para la tarde siguiente, y Pilar envió a Judith y Estefanía un aviso por escrito de que ya no tenían permiso para entrar en mi casa ni para retirar ninguna propiedad. No confronté a mi madre sobre las grabaciones. Quería que supiera que el permiso había desaparecido, pero no cuánta evidencia había preservado Amos. Mientras otras personas aseguraban los lugares a los que Iris podría regresar, el fármaco continuaba sin hacer ninguna diferencia visible. 2 días después de la infusión, su fiebre había disminuido, pero su función cardíaca no había mejorado. Los médicos ajustaron el soporte, repitieron las pruebas y me advirtieron que la ausencia de un cambio inmediato no demostraba el fracaso. Tampoco nos daba tranquilidad. Iris durmió la mayor parte de la tarde. Cuando se despertó, preguntó si había ido a casa en absoluto. No, Amos se está ocupando de todo. Sus dedos se movieron débilmente contra la manta. ¿Sigue mi habitación ahí? La pregunta fue tan silenciosa que casi respondí demasiado rápido. Tu habitación está exactamente como la dejaste. ¿Y si me quedo aquí mucho tiempo? Seguirá siendo tuya. Estudió mi rostro como si las promesas tuvieran peso, y estuviera decidiendo si la mía podía sostenerse por sí misma. Recordé una cena 2 años antes cuando Judith había dicho que Camilo necesitaba privacidad porque era familia, mientras que Iris debería estar agradecida por cualquier espacio que recibiera. Iris se había quedado en silencio. Más tarde, le dije que la abuela usaba palabras anticuadas y no siempre las decía con la intención que sonaban. El recuerdo se quedó conmigo, inacabado y feo. Ahora, Iris no solo tenía miedo de morir, sino que tenía miedo de que el mundo comenzara a reemplazarla antes de que se fuera. Sostuve su mano y le dije que nadie empacaría sus pertenencias, asignaría su cama o decidiría que su lugar en nuestro hogar había expirado. Esta vez, la promesa estaba respaldada por cerraduras cambiadas, avisos por escrito, grabaciones preservadas y un hombre en velo de enebro que entendía que vigilar podía ser un acto de lealtad. Cerca de la medianoche, Pilar llamó con el primer resultado de rastrear a Germán Piquer. Estefanía había firmado un memorando de préstamo 6 semanas antes. El préstamo no estaba garantizado por Velo de Enebro, pero había prometido el reembolso con un activo descrito en sus propios documentos como ingresos de herencia consolidados de Velo de Enebro. Su derecho no estaba consolidado.
existía solo si Iris moría antes del 25 de abril. La falsa reclamación de defunción no había sido una idea desesperada nacida en un pasillo de hospital. Era el paso que Estefanía necesitaba para hacer realidad una promesa a su prestamista. Germán Piquer envió el paquete del préstamo a Pilar a la mañana siguiente. Eliana Castro ya le había informado que Estefanía no tenía ningún derecho actual sobre Velo de Enebro, su equipo o el pago final. El tasador de Germán casi había entrado en una propiedad perteneciente a un fideicomiso basándose en información proporcionada por alguien que no la poseía. Proporcionar los documentos fue la forma más rápida para el de demostrar que se había basado en las representaciones de Estefanía en lugar de participar conscientemente en ellas. Pilar me llamó desde su oficina mientras Iris dormía. El paquete del préstamo de Germán confirma que Estefanía prometió el reembolso con $900.000 que describió como ingresos de herencia consolidados. La mitad del pago final. Sí, excepto que su interés no está consolidado. Existe solo si Iris muere antes del 25 de abril. Estefanía había pedido prestado contra una muerte que no había ocurrido. Pilar continuó con cuidado. Hay algo más en el estado financiero que le dio a Germán. Enumeró una cuenta de corretaje en custodia perteneciente a Camilo como parte de la liquidez disponible de la familia. Me volví hacia la cama de Iris. ¿Eso significa que también pidió prestado contra el dinero de él? Aún no lo sé. La cuenta se identifica como una cuenta UTMA. Si eso es exacto, el dinero pertenece a Camilo. Aunque Estefanía actúa como custodio hasta que él alcance la edad de transferencia, solo puede usarlo para su beneficio. Camilo tenía 17 años. En menos de un año, tendría la edad suficiente para ver cada número que su madre le había ocultado. Pilar no podía simplemente solicitar los registros financieros de un menor porque su tía estaba involucrada en una disputa de fideicomiso. En cambio, contactó a Marcos, diciéndole solo que Estefanía había listado una cuenta propiedad de Camilo en una solicitud de préstamo y que debería consultar a su propio abogado antes de permitir que alguien la tratara como garantía familiar. Marcos me llamó menos de 2 horas después. Su voz era controlada al principio. Usó su herencia esperada como fuente de reembolso. Pilar me dijo que la cuenta en custodia de Camilo también estaba listada. Ella dijo que esa cuenta estaba intacta. No sabía qué respuesta esperaba de mí. Nunca la he visto. Marcos respiró hondo, un sonido doloroso. Yo tampoco. Desde hace casi 2 años. Había creído que los extractos se estaban entregando electrónicamente a Estefanía porque ella era la custodio. Ella le dijo que había movido la cuenta a una plataforma de menores comisiones y que el dinero para la universidad estaba creciendo. Cada vez que Camilo preguntaba sobre la matrícula o los depósitos, ella decía que todo estaba gestionado. Después de la llamada de Pilar, Marcos contactó a la firma de corretaje y comenzó el proceso de verificación como padre de Camilo. La firma de corretaje confirmó que la cuenta existía esa tarde, pero no le entregaría un historial completo de manera informal. Contrató a un abogado que presentó una demanda formal para una contabilidad de custodia. 48 horas después, llegaron los primeros registros de transacciones. La cuenta UTMA había contenido una vez más de $110.000. Durante los 2 años anteriores, Estefanía había retirado grandes cantidades y las había transferido a su negocio de consultoría universitaria. Otros retiros pagaron una tarjeta de crédito personal, impuestos a la propiedad atrasados y un préstamo vinculado a un vehículo que Camilo nunca había usado. Algunos gastos para un niño podrían pagarse legalmente con una cuenta en custodia si realmente beneficiaban a ese niño. La nómina de los empleados de Estefanía no. Tampoco su tarjeta de crédito ni el costo de mantener la imagen que vendía a otros padres. Gastó su futuro, dijo Marcos. Las palabras eran casi idénticas a lo que Judith había dicho sobre Iris, excepto que Marcos sonaba como si finalmente hubiera entendido lo que significaban. Un conjunto de transferencias llamó la atención de su abogado. Más de $20.000 se habían movido primero a la cuenta de Judith bajo la descripción, puente familiar. En cuestión de días, la mayor parte fue a la compañía de Estefanía. Mi madre no solo había descubierto la crisis de Estefanía en el pasillo del hospital. Ya había ayudado a ocultarla. Marcos le contó a Camilo solo lo que su abogado creía que necesitaba saber.
Estefanía había usado dinero que le pertenecía, había listado su cuenta en una solicitud de préstamo privado y estaba involucrada en un intento de reclamar la herencia de Iris. No estuve presente cuando se lo contó. Marcos me llamó después porque Camilo quería que le respondieran una pregunta, y Marcos no sabía cómo responderla él mismo. ¿Necesitaba que Iris muriera antes de poder decirme lo que hizo? Cerré los ojos. No, dije, podría haberle dicho la verdad en cualquier momento. Eso no es lo que él quería decir. Sabía que Camilo estaba preguntando si su madre había necesitado la muerte de otra niña para reemplazar el futuro que le había quitado. La voz de Marcos se quebró por primera vez. Pensó que ella lo estaba ayudando a solicitar becas porque quería que fuera independiente. Ahora sabe que ella tenía miedo de que alguien pidiera ver la cuenta. Camilo no se ofreció a ayudarme a castigar a su madre. No pidió el dinero de Iris. A través de su abogado y con Marcos presente, firmó una breve declaración diciendo que no había autorizado a Estefanía a usar su nombre o cuenta en ninguna solicitud de préstamo, que no sabía nada sobre la falsa reclamación de defunción y que no consentía en recibir una propiedad destinada a Iris. Le dije a Pilar que no pusiera a Camilo frente a Judith o Estefanía, a menos que el proceso legal lo requiriera. Era otro niño cuyo futuro había sido tratado como una herramienta por los adultos que decían protegerlo. No lo convertiría en mi testigo simplemente porque su madre lo había convertido en su excusa. Esa noche, los números de Iris dejaron de caer. La doctora Sáenz me mostró la tendencia sin sonreír. Su función cardíaca no se había recuperado, pero no había empeorado durante las 12 horas anteriores. Uno de los medicamentos que sostenía su presión arterial se había reducido ligeramente. ¿Está funcionando el tratamiento?, pregunté. Puede que esté cambiando el proceso inflamatorio, dijo. La estabilidad es alentadora, pero no es recuperación. Necesitamos más tiempo. Me aferré a la distinción. Iris seguía gravemente enferma. Todavía necesitaba oxígeno, monitoreo continuo y medicamentos que no podían detenerse. No llamé a Judith ni a Estefanía. Su acceso a las actualizaciones médicas había terminado cuando usaron el pronóstico de mi hija como una oportunidad financiera. Cuando Iris se despertó, notó algo en mi rostro. ¿Pasó algo? ¿Tus números no empeoraron hoy? Miró hacia el monitor. Eso suena como una forma muy cuidadosa de dar buenas noticias. Es la cantidad de buenas noticias que tenemos. Lo aceptó más fácilmente que yo. Después de unos minutos, preguntó si Camilo sabía sobre la herencia. Sabe que su nombre fue usado en cosas en las que no estuvo de acuerdo. Estaba ayudando a su mamá. No. Sus hombros se relajaron contra la almohada. Todavía podrá ir a la universidad. Su padre y un abogado están protegiendo lo que queda y averiguando qué pasó. Camilo tendrá opciones, aunque no sean las que su madre le prometió. Iris se quedó mirando la manta. Simplemente no quiero que piense que le quité algo. No lo hiciste. Su madre les quitó a ambos de diferentes maneras. Cerca del atardecer, Pilar me reenvió un mensaje de Germán Piquer. Había suspendido cualquier financiamiento adicional a Estefanía, pero aún tenía la intención de documentar el estado de la propiedad que ella había representado en su paquete de préstamo. Su abogado había dispuesto que un equipo de inventario llegara a Velo de Enebro la mañana del 21 de abril. Se les había instruido que no tocaran nada y que permanecieran fuera de la puerta a menos que Costa Norte autorizara la entrada. Esa era la misma mañana que Estefanía había contratado al equipo de transporte del vivero. También era la mañana en que sus mudanceros estaban programados para vaciar el dormitorio de Iris. El séptimo día ya no era solo un plazo médico. Se había convertido en el punto donde tres planes separados estaban a punto de colisionar en torno a una niña que todos, excepto yo, ya habían tratado como ausente. Para la tarde del 20 de abril, Pilar había reducido la mañana siguiente a un conjunto de reglas lo suficientemente simples como para que Amos las siguiera sin tener que adivinar. Cada contratista que llegara a Velo de Enebro mostraría una orden de trabajo y firmaría el registro de la puerta. Ningún camión cruzaría la entrada de servicio sin la aprobación por escrito de Eliana Castro. Nada de lo que figuraba en el cronograma de activos retenidos podía salir de la propiedad antes del cierre, ni una planta madre, ni una caja de archivos, ni una pieza de equipo.
Amos no debía discutir, amenazar ni alentar a nadie a cometer un error. Su trabajo era preservar el límite, no crear una trampa. Mi casa requería un límite separado. Pilar ya había enviado a Judith y Estefanía un aviso por escrito de que su permiso para entrar había sido revocado. Cambié los códigos de la cerradura inteligente desde el hospital, pero la antigua puerta lateral todavía usaba una llave de metal. El cerrajero no podría reemplazar ese cilindro hasta la tarde siguiente, y Judith nunca había devuelto la de repuesto que le había dado años antes. Si alguna de ellas usa esa llave ahora, no es un malentendido familiar, dijo Pilar. Has retirado el consentimiento por escrito. Amos llama a la policía y no entra en la casa solo. Odiaba que mi madre conociera la forma de mi casa lo suficientemente bien como para explotar una cerradura sin terminar. Pilar me recordó que saber dónde estaba una puerta no le daba a Judith el derecho de abrirla. Eliana se unió a nuestra llamada desde Costa Norte y confirmó que la notificación de fallecimiento original había sido grabada bajo la política estándar de monitoreo de llamadas de la compañía. La persona que llamó se había identificado como Estefanía López. Dijo que Iris había muerto después de una enfermedad prolongada y pidió que la reclamación del beneficiario contingente se abriera de inmediato para que la familia no se perdiera la fecha de cierre del 25 de abril. Mi madre había entrado en la línea antes de que terminara la llamada. Eliana no me puso la grabación. Leyó el resumen verificado preparado por el equipo de fraude. Judith dio su nombre completo, confirmó su relación con Iris y declaró que mi hija había fallecido después de un largo y doloroso declive. Luego preguntó si el pago final podría ser redirigido sin retrasar la transacción de velo de enebro. Observé a Iris durmiendo a través de la pared de cristal junto a la sala de consultas. Su pecho se elevaba irregularmente bajo la manta mientras la voz grabada de mi madre reposaba dentro de un archivo corporativo describiéndola como muerta. ¿Podemos enviarles la grabación?, pregunté. No, dijo Pilar. La preservamos. No la usamos para provocar una confesión o asustarlas para que destruyan algo más. Tenía razón, aunque una parte de mí quería que Judith escuchara su propia mentira mientras el monitor de Iris sonaba de fondo. El objetivo de Pilar era detener la reclamación, proteger la propiedad y dejar que sus elecciones permanecieran exactamente como las habían hecho. La venganza habría sido más fácil de sentir. La contención era más difícil y más útil. Eliana confirmó que Costa Norte había congelado la falsa reclamación y adjuntado pruebas de que Iris estaba viva. La grabación, el archivo notarial, la solicitud de mensajería y la reclamación electrónica permanecerían restringidos hasta que el fiduciario y el consejo determinaran los siguientes pasos legales. Judith y Estefanía aún no sabían cuánto había preservado Costa Norte. Después de la llamada, la doctora Sáenz entró en la habitación de Iris con la expresión cautelosa que había aprendido a no confundir con celebración. Iris había permanecido estable el tiempo suficiente para que el equipo redujera uno de los medicamentos que sostenían su presión arterial. Estaba despierta por periodos más largos y necesitaba un poco menos de oxígeno, pero su corazón todavía estaba frágil. Este es un movimiento en la dirección correcta, dijo la doctora Sáenz. No es el final del peligro. El 21 de abril marcaría el punto que la doctora Sáenz una vez temió que el cuerpo de Iris no sobreviviría. Por primera vez, sus números sugerían que podría hacerlo. Cuando estuvimos solas, Iris preguntó por qué seguía saliendo de la habitación para hablar con abogados. Había tratado de protegerla limitando lo que sabía, pero el silencio había comenzado a parecerse a lo mismo que había hecho durante años cada vez que Judith la insultaba con la suficiente suavidad como para negarlo más tarde. Me senté junto a la cama y le conté la parte que tenía derecho a entender. La abuela y la tía Estefanía han actuado como si ya no estuvieras viva, dije. Contactaron a las personas que gestionan el fideicomiso de Beatriz. También hicieron planes para tu habitación y para velo de enebro. Iris no lloró. Su rostro se quedó quieto de la misma manera que cuando Judith trajo el cuaderno de los últimos deseos. ¿Lo creíste?, preguntó. ¿Creer qué? ¿Que iba a morir, aunque fuera por un minuto? La respuesta honesta me asustaba más que la amable. Sí, dije. Estaba aterrorizada de que pudiera pasar, pero tener miedo no es lo mismo que decidir que ya te habías ido. Miró hacia la ventana. Ellas decidieron. Sí. Sus dedos se apretaron alrededor del borde de la manta.
Quizás estaban tratando de no desperdiciar las cosas. La frase sonaba como mi madre, pero la vergüenza debajo de ella pertenecía a Iris. Había oído versiones de ella cuando se disculpaba por necesitar zapatos nuevos, citas médicas o una habitación que nadie más podía usar. Necesito decirte algo que debería haber dicho hace años, le dije. Cuando la abuela o la tía Estefanía te hacían sentir como una extraña, a menudo te pedía que lo ignoraras porque quería que todos permaneciéramos juntos. Hice que su comodidad fuera más importante que decir la verdad sobre lo que estaban haciendo. Dijiste que eran anticuadas. Dije eso porque era más fácil que admitir que te estaban haciendo daño. Lo siento. Estudió mi rostro como si las disculpas, al igual que las promesas, necesitaran ser probadas. Pensé que si no me quejaba, no tendrías que elegir. Debería haber elegido sin que tuvieras que pedirlo. Sus ojos se llenaron entonces, pero no apartó la mirada. Le dije que no necesitaba ser más silenciosa, más barata, más fácil o más agradecida para mantener un lugar en mi vida. Nadie que requiriera que ella se hiciera más pequeña merecía ser protegido de las consecuencias de perderla. Estuvo en silencio por un momento antes de decir que todavía no quería que Camilo perdiera la universidad por lo que Estefanía había hecho. Puedes preocuparte por él, dije. Eso no significa que debas reparar todo lo que su madre rompió. Iris tragó saliva y miró nuestras manos. No quiero que él pierda su futuro. Luego levantó los ojos hacia los míos. Pero no tengo que perder el mío primero. Las palabras eran lo suficientemente simples para una niña de 12 años y lo suficientemente fuertes como para cambiar la habitación. Por primera vez, la compasión de Iris no terminaba con ella misma eliminándose de la imagen. Mientras descansaba, Amos preparó velo de enebro para la mañana. Revisó las cerraduras del almacén, probó las cámaras de la puerta y comparó las filas de plantas madre con el inventario que Eliana ya tenía. Envió a Costa Norte una copia de la plantilla del registro de la puerta y confirmó que el transportista del vivero, el equipo de inventario de Germán y cualquier contratista inesperado permanecerían fuera hasta que se verificara su autoridad. No movió nada para que la propiedad pareciera sospechosa. No ocultó archivos ni organizó testigos. Se aseguró de que el lugar permaneciera exactamente como lo requería el fideicomiso porque la verdad no necesitaba ser escenificada. A las 8:36 de esa noche, Judith me envió un mensaje de texto. Estefanía y yo ayudaremos a ocuparnos de las cosas en la casa mañana. Necesitas concentrarte en el hospital. No respondí. Pilar añadió el mensaje al archivo de preservación. Una hora más tarde, Amos me envió un clip de la cámara de la puerta de velo de enebro. El coche de Judith se había detenido fuera de la propiedad el tiempo suficiente para que Estefanía caminara hacia el lado del pasajero. El vídeo no tenía audio útil, pero la imagen era clara. Mi madre colocó una llave de metal en la palma de Estefanía, y Estefanía cerró los dedos alrededor de ella. Amos había ignorado su siguiente llamada por instrucción de Pilar. Estefanía dejó un mensaje de voz en su lugar. Su voz era tranquila, casi alegre. Para mañana por la noche, las cosas de Camilo estarán en esa habitación, y esta familia finalmente podrá seguir adelante. Lo escuché una vez, luego reenvié el archivo a Pilar sin responder. Mi hermana creía que una habitación vacía haría que su mentira pareciera verdad. No tenía idea de que la niña que intentaba borrar acababa de decidir conservar su futuro. A las 8:04 de la mañana del 21 de abril, la doctora Sáenz estaba de pie junto a la cama de Iris estudiando la tendencia nocturna en el monitor mientras Amos llamaba desde la puerta de velo de enebro. Hay 3 vehículos afuera, dijo. El coche de Judith, una furgoneta blanca de verificación de activos Piquer y el camión de transporte de vivero que Estefanía contrató. Antes de que pudiera responder, apareció otra notificación de la cámara de mi casa. Un camión de mudanzas se había detenido en la acera. El 7º día había llegado exactamente como Estefanía lo había planeado, aunque Iris todavía respiraba a mi lado. La doctora Sáenz me tocó el hombro y me dijo que tomara la llamada. Me alejé solo hasta la pared de cristal fuera de la habitación de Iris. A través de ella, podía ver a una enfermera ajustando la manta sobre sus piernas. Sigue las instrucciones de Pilar, le dije a Amos. No dejes que nadie mueva nada. Tengo la puerta cerrada. Todos están registrándose.
Amos pidió a cada conductor su identificación, registró sus matrículas y horas de llegada, y luego recogió copias de sus órdenes de trabajo. No preguntó por qué habían venido. Dejó que sus propios documentos respondieran a eso. El transportista de vivero de Estefanía había sido instruido para retirar plantas madre seleccionadas, archivos de cría y equipo de invernadero después de una transición de beneficiaria. El tasador de Germán Piquer llevaba una lista de activos copiada del paquete de préstamo de Estefanía. Los mudanceros en mi casa tenían órdenes de vaciar la habitación de Iris y colocar el contenido en un almacén. Judith y Estefanía se acercaron juntas a la puerta. Amos me llamó de nuevo antes de hablar con ellas porque Estefanía sostenía un acuse de recibo de reclamación de Costa Norte como si fuera una escritura. Podía oír su voz a través de su teléfono. Mi sobrina murió después de una larga enfermedad. Mi madre y yo somos las beneficiarias contingentes. Estamos tomando el control para que el cierre no se retrase. El registro de la puerta incluía una línea de rutina marcada como propósito de la visita. Estefanía tomó el bolígrafo y escribió, transición de beneficiaria sucesora tras la muerte de Iris López. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Iris había abierto los ojos dentro de la habitación. Podía verme a través del cristal, pero no podía oír a su tía anunciar su muerte a extraños. La voz de Judith siguió, más suave y más practicada. Rebeca está devastada. Estamos tratando de evitarle el manejo de asuntos prácticos. Amos respondió sin levantar la voz. El duelo no transfiere la titularidad, señora. Tampoco lo hace ser pariente del dueño. Estefanía le dijo que el acuse de recibo demostraba que Costa Norte había aceptado su reclamación. Amos leyó la página y señaló que solo confirmaba la recepción. No decía que la reclamación había sido aprobada, que el pago final había sido liberado o que alguien había ganado autoridad sobre la propiedad del fideicomiso. El tasador pidió examinar las plantas madre y los registros de variedades para que Germán pudiera verificar los activos que Estefanía había listado en su archivo de préstamo. Amos puso a Eliana Castro en altavoz. Eliana se identificó como la oficial de Costa Norte que supervisaba el fideicomiso y le dijo al tasador que Estefanía no tenía ningún interés de propiedad en los activos retenidos de Velo de Enebro. Ningún prestamista, acreedor, reclamante o beneficiario contingente tenía permiso para inspeccionar o valorar la propiedad para un préstamo personal. El tasador se detuvo de inmediato. Le dio a Amos una copia de su orden de trabajo y permaneció fuera de la puerta mientras llamaba al abogado de Germán. Más tarde, Pilar me reenvió el correo electrónico, confirmando que Germán había suspendido toda actividad relacionada con el vivero. No sabía qué pensó cuando se enteró de que Estefanía había tergiversado la propiedad, y no necesitaba imaginarlo. Su retirada por escrito fue suficiente. Cuando Estefanía se dio cuenta de que la puerta del vivero no se abriría, se dirigió hacia mi casa. Amos llamó mientras la seguía a distancia en su propio camión. Los mudanceros también se dirigen allí. He notificado a la policía que personas cuyo acceso fue revocado pueden intentar entrar. No entres sola. No lo haré. La doctora Sáenz atravesó la puerta de la sala de consultas mientras yo terminaba la llamada. Su expresión contenía cautela, pero no el temor contenido que había visto toda la semana. La función cardíaca de Iris ha mejorado lo suficiente como para que reduzcamos otro medicamento de soporte, dijo. Sus marcadores inflamatorios también están bajando. Está fuera de peligro. Fuera del declive inmediato que temíamos hace 7 días. Eso no es lo mismo que recuperada. Su corazón todavía está lesionado, y las próximas semanas serán importantes. Miré a Iris a través del cristal. Por primera vez esa semana, la dirección había cambiado. Volví al lado de la cama de Iris. Estaba demasiado débil para sentarse, pero sus ojos me siguieron. ¿Eran buenas noticias?, preguntó. Eran buenas noticias cuidadosas. ¿Ese sigue siendo tu tipo favorito? Sonreí, aunque mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo antes de que pudiera responder. La cámara exterior mostraba a Estefanía usando la llave de metal que Judith le había dado. Ambas mujeres habían recibido un aviso por escrito de que ya no tenían permiso para entrar, pero Estefanía abrió la puerta lateral de todos modos. Los mudanceros permanecieron afuera al principio.
Su orden de trabajo indicaba que la propietaria había aprobado el acceso y que la habitación había sido desocupada. Amos llegó antes de que llevaran el primer juego de cajas. El resto solo lo supe por lo que Amos me contó después, los registros de la puerta y la cámara, las declaraciones escritas de los mudanceros y el informe policial. No lo vi suceder, y no fingiría que lo había hecho. Amos le dijo al equipo que yo no había autorizado el trabajo. El supervisor detuvo a sus hombres y le pidió a Estefanía que me contactara directamente. Estefanía se negó. Dijo que yo era demasiado inestable emocionalmente para hablar y ordenó a los mudanceros que procedieran. Amos se interpuso entre la puerta y la primera caja vacía. No tocó a nadie. Les dijo que la casa era mi propiedad privada. El permiso había sido revocado por escrito, y ningún artículo podía ser retirado sin mi consentimiento directo. Judith dijo que era mi madre y que había tenido una llave durante años. Amos respondió que una llave antigua no era un permiso actual. Estefanía subió las escaleras e intentó abrir la puerta del dormitorio de Iris. Estaba cerrada con llave. Exigió que los mudanceros la forzaran o quitaran las bisagras. El supervisor se negó. Estefanía señaló la puerta y dijo, «Esa habitación ya no tiene dueña». Amos llamó a la policía entonces, no por la disputa de la herencia, sino porque dos personas habían entrado en una casa privada después de una revocación por escrito y se negaban a irse. Los oficiales no arrestaron a nadie en el acto. Separaron a las partes, confirmaron a través de Pilar que yo era la propietaria, revisaron el aviso por escrito y detuvieron todo movimiento de propiedad. Recogieron copias de la orden de trabajo y fotografiaron la llave antigua. Judith y Estefanía fueron escoltadas afuera mientras los mudanceros retiraban solo las cajas vacías que habían traído con ellos. No se tocó nada en la habitación de Iris. Judith me llamó antes de que los oficiales hubieran terminado su informe. Su voz temblaba de furia. Dejaste que un jardinero llamara a la policía a tu propia madre. Nos humillaron frente a extraños. Miré a Iris, que se había vuelto a dormir con más color en su rostro del que tenía el día anterior. Les dijiste a extraños que mi hija estaba muerta para poder vaciar su habitación, dije. No llames humillación a lo que te pasó a ti. Judith comenzó a decir que Estefanía solo se había estado preparando, pero terminé la llamada. No necesitaba otra versión de una mentira ya preservada en formularios, grabaciones, órdenes de trabajo y las palabras que habían dicho en la puerta. Cuando Iris se despertó más tarde, le dije solo lo que necesitaba saber. Velo de enebro estaba seguro. Su habitación estaba cerrada con llave. Nadie se había llevado nada. ¿Amos los detuvo?, preguntó. Mantuvo la puerta hasta que las personas con autoridad legal pudieron hacer su trabajo. Cerró los ojos de nuevo. Dale las gracias. Esa tarde, Eliana envió el aviso formal. Costa Norte había cerrado la falsa reclamación de defunción actual porque Iris estaba viva y la muerte reportada era falsa. El aviso declaraba cuidadosamente que los derechos contingentes de Judith y Estefanía no expirarían técnicamente hasta que Iris permaneciera viva a las 5 del 25 de abril. El dinero nunca había salido del fideicomiso, pero la reclamación firmada, la llamada grabada y la evidencia reunida esa mañana ya habían salido del control de mi madre y mi hermana. El Departamento Legal de Costa Norte había enviado el archivo a las autoridades correspondientes para su revisión. A las 5 del 25 de abril, Iris estaba viva. Todavía estaba en la unidad cardíaca, todavía débil y todavía dependiente de la medicación, pero había sobrevivido a la fecha fija escrita en el fideicomiso de Beatriz. Costa Norte recibió la cuota final de la venta de velo de enebro y transfirió los $1,8 millones al subfideicomiso protegido creado para Iris. Los intereses contingentes de Judith y Estefanía expiraron en ese momento. No hubo apelación a la emoción, ni votación familiar, ni oportunidad de argumentar que esperaban un resultado diferente. La condición había sido simple. Iris tenía que estar viva a las 5, y lo estaba. Costa Norte convocó una conferencia confidencial de resolución y acuerdo de reclamación 3 semanas después, una vez que Iris estuvo lo suficientemente estable como para que yo pudiera salir del hospital durante varias horas. Pilar se sentó a mi lado en un extremo de una mesa de conferencias en la oficina regional de Costa Norte. Eliana Castro se unió a nosotros con 2 miembros del departamento legal del fideicomiso.
Judith y Estefanía tenían abogados separados. Marcos asistió con el abogado que manejaba su separación financiera y la cuenta en custodia de Camilo. Amos se sentó cerca de la puerta con una carpeta que contenía los registros originales de la puerta. No había venido a acusar a nadie. Eliana solo lo necesitaba para confirmar las fechas, firmas, entregas y órdenes de trabajo que él había recibido personalmente. Pilar organizó la conferencia en torno a 3 preguntas. La primera era quién había informado de la muerte de Iris. Eliana mostró la reclamación del 14 de abril, el certificado notarial remoto, los registros de identificación y el vídeo de la sesión preservado. El abogado de Estefanía objetó cuando Eliana llamó al documento jurado, pero el formulario mismo decía que ambas firmantes habían afirmado la información bajo pena de perjurio. Luego Eliana reprodujo suficiente de la llamada grabada para que la voz de Estefanía identificara a Iris como fallecida y para que Judith lo confirmara. Mi madre miró fijamente la mesa mientras sus propias palabras llenaban la habitación. La segunda pregunta era por qué necesitaban que la reclamación se hiciera realidad. El memorando de préstamo de Germán Piquer mostraba que Estefanía había prometido el reembolso con $900.000 que llamó ingresos de herencia consolidados. El abogado de Marcos colocó la contabilidad de la UTMA a su lado. Los registros mostraban dinero transferido de la cuenta de Camilo al negocio de Estefanía, deudas personales y un puente familiar que pasaba por la cuenta de Judith. La tercera pregunta era qué habían hecho antes de que existiera ningún derecho. Amos confirmó el paquete de mensajería, los detalles de seguimiento, las órdenes de trabajo y los registros de la puerta que recibió personalmente. Un equipo había sido enviado hacia una propiedad del fideicomiso que Estefanía no poseía. Otro había sido enviado para vaciar la habitación de Iris. El informe policial estableció que Judith y Estefanía entraron en mi casa después de que se les revocara el permiso. Cada respuesta provenía de una fuente diferente, pero juntas dejaban casi ningún espacio para una explicación inocente. Estefanía se inclinó hacia la mesa. La doctora dijo que la niña tenía una semana. La doctora Sáenz había llamado a Iris, mi hija, cada vez que entraba en la habitación. Estefanía todavía elegía, la niña, cuando necesitaba distancia. Dijo que Iris podría tener tan poco como una semana si nada cambiaba, respondí. No te autorizó a informar de su muerte. Me estaba preparando para lo que todos sabíamos que iba a pasar. Pediste dinero prestado antes del pronóstico. Su rostro se tensó. Estefanía se volvió hacia Marcos. Todo lo que hice fue por Camilo. Su futuro estaba desapareciendo, y había dinero ahí que Iris quizás nunca usaría. El abogado de Marcos colocó la contabilidad de la UTMA sobre la mesa. La cuenta había pertenecido a Camilo. Estefanía había sido su custodio, no su dueña. El registro mostraba transferencias a su negocio, su tarjeta de crédito personal, impuestos a la propiedad atrasados y un préstamo de vehículo. Más de $20.000 habían pasado por la cuenta de Judith antes de llegar a Estefanía. La declaración firmada de Camilo era de solo una página. Dijo que no había autorizado el uso de su nombre ni de sus activos en custodia en el préstamo de Germán Piquer. No sabía nada sobre la falsa reclamación de defunción y no consentía en recibir dinero destinado a Iris. No estaba en la habitación. Marcos lo había protegido de convertirse en parte de una confrontación creada por adultos. Estefanía leyó la declaración 2 veces. Estaba tratando de salvar sus planes universitarios, dijo. Marcos la miró con un agotamiento que había reemplazado a la ira. No lo salvaste. Ocultaste lo que ya habías hecho. Judith finalmente habló. Beatriz fue emocional cuando cambió el fideicomiso. Iris quizás nunca pueda usar todo ese dinero. Estefanía tiene un hijo que es sano, capaz y se prepara para la universidad. Ahí estaba de nuevo, el cálculo debajo de cada frase suave. No viste a una niña moribunda, le dije. Viste una condición en un fideicomiso que podría activarse pronto. Los ojos de mi madre se llenaron. Vi a una hija a punto de perderlo todo. Tenías 2 hijas en ese hospital. Una de nosotras estaba viendo a su hija luchar por su vida. La otra estaba esperando heredar de ella. Judith comenzó a llorar. Dijo que tenía miedo de que Estefanía perdiera su negocio, su matrimonio y el respeto de Camilo.
Dijo que las familias toman decisiones imposibles cuando están desesperadas. Pilar no discutió con ella. La desesperación podía explicar por qué alguien cruzaba una línea. No borraba la línea ni los pasos dados después. Eliana confirmó las consecuencias del fideicomiso. La falsa reclamación estaba cerrada. Los derechos contingentes habían expirado, y los $1,8 millones habían pasado al subfideicomiso protegido de Iris bajo los términos de Beatriz. Costa Norte pediría al tribunal que trasladara los gastos razonables causados por la reclamación materialmente falsa bajo la disposición de costos del fideicomiso. Eliana dejó en claro que el tribunal, no Costa Norte, decidiría si Judith y Estefanía tenían que reembolsar esos costos. La llamada grabada, la reclamación jurada y los registros relacionados habían sido enviados a las autoridades correspondientes para su revisión. La entrada en mi casa y el intento de retirar propiedad seguían siendo un asunto separado. Nadie prometió un arresto, una condena o una sentencia de prisión ese día. Germán había declarado a Estefanía en incumplimiento y había presentado una demanda civil basada en tergiversaciones en su solicitud de préstamo. El abogado de Marcos había obtenido una orden de restricción financiera temporal en el caso de separación, impidiendo que Estefanía moviera activos maritales adicionales mientras el tribunal revisaba las cuentas. La firma de corretaje había abierto una contabilidad formal de los fondos UDMA de Camilo, y Marcos buscaba la restitución en su nombre. La compañía de Estefanía no había desaparecido de la noche a la mañana. Estaba perdiendo clientes a medida que las presentaciones civiles se hacían públicas y las familias comenzaban a solicitar reembolsos. El negocio que construyó prometiendo proteger los futuros de los niños ahora se le pedía que explicara qué había hecho con el dinero de 2 niños. La organización benéfica de Judith la había puesto en suspensión temporal pendiente de una investigación interna. La Junta no había emitido una decisión final, pero ya no los representaba en reuniones o eventos de recaudación de fondos. Ninguna de esas consecuencias provino de una publicación que escribí o una campaña que inicié. Provinieron de formularios que Judith y Estefanía firmaron, llamadas que hicieron, dinero que Estefanía movió y puertas que eligieron abrir. Después de la reunión, Judith me siguió al pasillo. Rebeca, por favor. Tenía miedo de que nuestra familia lo perdiera todo. Miré hacia la puerta cerrada de la sala de conferencias. Decidiste que Iris no era familia hasta que su muerte pudiera pagarte. Eso no es lo que quise decir. Es lo que hiciste. Me fui sin ofrecer perdón, una conversación futura o una condición que pudiera satisfacer para recuperar el acceso. La recuperación de Iris no era una sala de espera donde mi madre pudiera sentarse hasta que yo me cansara lo suficiente como para dejarla volver a entrar. Cuando regresé al hospital, un fisioterapeuta estaba ayudando a Iris a sentarse erguida al borde de la cama. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, y el terapeuta mantenía una mano cerca de su hombro sin hacer el trabajo por ella. Mi teléfono vibró. Judith había enviado un último mensaje. Estaba tratando de salvar a la niña que todavía tenía un futuro. Miré a Iris, respirando con dificultad mientras se mantenía erguida durante 5 segundos más de lo que había logrado esa mañana. Luego borré el mensaje sin responder. 5 meses después de que mi madre comenzara la cuenta regresiva de los días hasta la muerte de Iris, mi hija estaba de pie en medio de su dormitorio y sacó la vieja bolsa de viaje de debajo de su cama. Estaba más delgada de lo que había estado antes del hospital, y la medicación la dejaba cansada a primera hora de la tarde. Todavía asistía a rehabilitación cardíaca 2 veces por semana, veía a la doctora Sáenz regularmente y completaba la mayor parte de su trabajo escolar desde casa. Subir las escaleras requería una pausa en el rellano, pero la subía sin que nadie la llevara. La bolsa había permanecido empacada en cada hogar de acogida antes de nosotros. Incluso después de que Tomás y yo la adoptáramos, Iris la mantuvo debajo de la cama con 2 camisetas, calcetines, un cepillo de dientes y el pequeño cuaderno que contenía todas las direcciones donde había vivido. La abrió y comenzó a sacar la ropa. ¿Todavía te quedan bien?, pregunté. No realmente. Las dobló de todos modos. Luego colocó la bolsa vacía junto a la puerta del dormitorio. Ya no la quiero debajo de mi cama, dijo. No le dije lo que significaba el momento. No necesitaba que lo convirtiera en un discurso. Llevé la bolsa al armario de almacenamiento, la coloqué en el estante más alto y dejé la puerta sin llave por si alguna vez quería volver a verla. Nada más en su habitación se había movido.
Las cajas que Estefanía pidió para Camilo habían sido devueltas al proveedor. La empresa de mudanzas canceló su factura después de recibir el informe policial y mi negativa por escrito al trabajo. Los libros de Iris permanecían en los mismos estantes. La fotografía de Tomás todavía estaba junto a su lámpara. Incluso el lápiz que había dejado sobre su escritorio antes de que llegara la ambulancia estaba donde Amos lo encontró. Esa tarde, llevé a Iris a Velo de Enebro por primera vez desde que regresó a casa. La venta se había cerrado meses antes. El grupo de conservación ahora operaba los principales invernaderos y edificios de propagación, mientras que una sección más pequeña de la propiedad se había preservado bajo el acuerdo de Beatriz. Su antigua oficina permanecía junto al jardín de demostración, y varias de las plantas madre que había protegido seguían creciendo bajo el cuidado del nuevo personal. Amos trabajaba allí 3 días a la semana durante la transición. Lo encontramos revisando las válvulas de riego cerca de la puerta de servicio, llevando la misma gorra descolorida que había usado durante años. Iris caminó lentamente hacia él. Amos notó la forma en que medía cada paso, pero no se apresuró a estabilizarla. Esperó hasta que llegó al banco junto a la puerta, luego se sentó con ella como si ninguno de los dos tuviera otro lugar donde estar. «Mamá me contó lo que hiciste», dijo Iris. Amos me miró. «Tu madre tiene la costumbre de hacer que el trabajo ordinario suene dramático. Los mantuviste fuera». Seguí la lista de inventario, revisé el papeleo y mantuve la puerta cerrada cuando el papeleo estaba mal. «También guardaste mi habitación». Esa era una puerta diferente. Iris sonrió. «Gracias. De todos modos». Amos miró hacia los invernaderos. La gente piensa que la protección siempre parece como estar de pie frente a algo. La mayoría de las veces parece como anotar la matrícula correcta, guardar un recibo o negarse a perder una llave. Iris lo consideró. A Beatriz le habría gustado esa respuesta. Primero me habría corregido la gramática. La risa que se le escapó a Iris fue silenciosa, pero sonó más a ella que cualquier cosa que hubiera oído desde el hospital. Caminamos por la sección preservada a su ritmo. El vivero ya no pertenecía a nuestra familia, pero el trabajo de Beatriz no había desaparecido. Las etiquetas que Iris ayudó a reemplazar de niña todavía estaban adheridas a varios lechos de propagación. El lugar continuaba sin necesitar que Judith o Estefanía lo controlaran. El subfideicomiso protegido ya estaba ayudando con los servicios de rehabilitación que el seguro no cubría por completo y con el regreso de Iris a la escuela. Le daba opciones sin convertir la herencia en una prueba de que ella importaba. Beatriz había elegido a Iris mucho antes de la venta, el fideicomiso o el pago final. La herencia registraba esa relación. No la había creado. Cuando regresamos a casa, el coche de Marcos estaba esperando en la acera. Camilo entró llevando un tubo de cartón estrecho. Estefanía no estaba con ellos. Para entonces, Marcos tenía el control temporal de lo que quedaba de la cuenta en custodia de Camilo. Mientras el tribunal revisaba los fondos desaparecidos, el negocio de Estefanía había cerrado después de meses de contratos cancelados, demandas de reembolso, gastos legales y clientes que ya no confiaban en ella con los futuros de sus hijos. El caso civil de Germán Piquer todavía estaba pendiente. El préstamo puente había entrado en mora, y Estefanía enfrentaba una contabilidad separada y una reclamación de restitución por los retiros de la UTMA. Ningún juez había terminado todas las disputas con un solo fallo dramático. Las consecuencias llegaban como plazos, declaraciones, facturas y hechos que ya no podía ocultar. La organización benéfica de Judith completó su investigación y la destituyó de la Junta. No se le permitía contactar a Iris directamente. Cualquier carta tenía que pasar primero por Pilar. Había enviado 3. Las había leído y guardado con los registros legales. Cada una contenía arrepentimiento, pero ninguna admitía claramente que había querido que la muerte de Iris ocurriera antes del 25 de abril. No había respondido. No me prometí a mí misma que la perdonaría más tarde. La curación no era un calendario que nadie más pudiera escribir para mí. Camilo le entregó a Iris el tubo de cartón. Dentro había una copia del boceto de la habitación que Estefanía le había dado a la empresa de mudanzas. Mostraba los muebles de Iris retirados y un nuevo escritorio colocado debajo de su ventana.
El nombre de Camilo había sido escrito en la parte superior. Apareció en los documentos que mamá tuvo que presentar durante la contabilidad de la UTMA, dijo. Pensé que tú deberías decidir si conservarlo o tirarlo. Iris estudió el dibujo sin desplegarlo por completo. ¿Sabías lo de la habitación? No. Mamá me dijo que te habías ofrecido a dejarme quedarme aquí si iba a la estatal de Brackenridge. No lo hice. Lo sé ahora. Se sentó en la silla junto a su escritorio. Parecía mayor que 5 meses antes, aunque quizás simplemente había dejado de confiar en que los adultos le ocultaran verdades difíciles. Estoy solicitando ingreso en 2 universidades públicas más cerca de papá, dijo. Puedo viajar el primer año. Me queda algo de dinero y estoy buscando becas y trabajos en el campus. No deberías tener que arreglarlo todo solo, dijo Iris. No lo estoy. Papá está ayudando. Su abogado está ayudando. Solo quería que supieras que no estoy esperando tu fideicomiso. Iris enrolló el dibujo de nuevo en el tubo. ¿Nunca les pediste que lo hicieran? No. Entonces no me debes una disculpa por lo que hicieron. Camilo pareció aliviado, pero Iris no le ofreció dinero ni le prometió reparar la cuenta que Estefanía había vaciado. Le dio algo más honesto. Lo separó de las elecciones de su madre sin asumir la responsabilidad de resolverlas. Después de que Marcos y Camilo se fueran, la consejera escolar de Iris se unió a nosotros por videollamada. Había preparado un plan de regreso para el siguiente semestre con jornadas reducidas, acceso a ascensor, periodos de descanso, instrucciones de emergencia y permiso para completar algunas tareas desde casa. El formulario también enumeraba las opciones de cursos de Iris. La consejera sugirió ciencias generales debido al tiempo que Iris había perdido. Iris preguntó si podía tomar ciencias ambientales en su lugar. También eligió una clase introductoria de diseño espacial que cubría habitaciones, espacios públicos y accesibilidad. Esa puede ser una combinación exigente, dijo la consejera. Lo sé. Podemos revisarlo después del primer mes. ¿Eso es justo? La consejera pasó a la página final. 2 líneas esperaban en la parte inferior. Una marcada como firma del padre o tutor, y la otra como firma del estudiante. Firmé la primera línea, luego sostuve el bolígrafo por un momento. Durante 7 días, mi madre y mi hermana habían discutido el futuro de Iris como si fuera una propiedad esperando un nombre disponible. La habían reportado como muerta, dividido su herencia, programado su dormitorio y prometido su lugar a otra persona. Giré el bolígrafo y se lo ofrecí a mi hija. La siguiente línea es tuya, dije. Escuchaste las opciones. Tú eliges. Iris leyó el plan una vez más. Su mano todavía temblaba ligeramente por los meses de tratamiento, así que apoyó la muñeca en el escritorio antes de escribir. En la línea marcada como firma del estudiante, escribió Iris López, con cuidadosas letras azules. Habían hecho la cuenta regresiva hasta el día en que su futuro les pertenecería. Iris firmó su nombre, y le perteneció a ella.